Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio de Entrevista. Voy a conversar con Juan Grabois, el dirigente de la corriente de la CETEP, el hombre del Frente Patria Grande y el hombre que algunos dicen aparece, plantea algunas cuestiones, le piden que se calle, él aguanta 2 o 3 días y vuelve a aparecer. No sé si hago bien en presentarlo así, pero ya se lo pregunto. ¿Qué haces, Juan? Un placer verte. Muchas gracias, gracias por invitarme como siempre. ¿Pasa eso un poco que te dicen callate, aparece de vuelta o no? Mirá, lo de que aparezco y desaparezco es cierto, pero nadie me dice que me calle. No sé si no lo piensan o no se animan a decirme, pero nunca recibí un pedido de esas características. Sí, me parece que es bueno entrar y salir. Pero nunca te dijeron, por ejemplo, que yo cuando dijiste la reforma agraria, que yo callate, no hable más del tema. No, de hecho, Alberto me respaldó mucho porque fue fea esa semana, fue muy intensa. Hubo una operación del Troll Center de Marcos Peña ahí con un eslogan, van por lo tuyo, que le hicieron milimétricamente y bueno, y también hubo algunos integrantes de nuestro espacio, del Frente de Todos, que quieren ser más albertistas que Alberto y se pusieron nerviosos, pero a ver, en una democracia lo más razonable es que se pueda debatir, ¿no? Que las ideas que yo expreso pueden o no ser compartidas por el resto de los compañeros, algunos circunstanciales del Frente de Todos, pero poder enunciarlas debería ser lo más normal del mundo, sobre todo si no implican ningún discurso de odio, ninguna instigación a cometer delitos, como hace gente que tiene bastante más poder que yo, que tiene roles institucionales de responsabilidad y que pareciera no ser tratada con la misma vara. ¿Por ejemplo? Y Pichetto, ¿no? Pichetto cuando habla, plantea su plan dinamita, imagínate si yo hubiese dicho, che, hay muchos narcos en Neurodelta, hay que dinamitar todo. ¿Qué pensás que hubiera pasado? Y 3 días de discusión por lo menos. Seguro. Y Pichetto dice eso, desde luego con la cobardía que caracteriza a los tránsfugas. Después se desdice, pero está claro que no solamente lo dijo con intención, sino que forma parte de una secuencia del macrismo hardcore en la que están buscando algunos personajes consolidar para la próxima etapa un núcleo de extrema derecha, un núcleo de un 25, un 20% del electorado, que asuma cosas que en la Argentina, gracias a Dios, no existen hace muchos años, como estas pulsiones de muerte, ¿no? de dinamitar, de destruir al otro. A mí la verdad me preocupa porque Pichetto es un hombre inteligente, sabe lo que está haciendo. Patricia Bullrich es una mujer que no es ninguna tonta, no es ninguna improvisada, y están cocinando su retaguardia, fortaleciendo un núcleo muy antidemocrático, muy autoritario en la Argentina, y les han soltado la cadena, evidentemente. ¿Se puede decir que hay un sector, ¿cómo dijiste? El sector hardcore del macrismo de la ultraderecha? Ese. Que es Patricia Bullrich, Pichetto. Ahí tenés los voceros, Corazón. por lo menos, ¿no? Y después tenés el sector softcore, que podría ser Carolina Stanley. Y Macri juega cuando le conviene con una ala, cuando le conviene con la otra, cuando le conviene pañuelo verde, cuando le conviene pañuelo celeste. Bueno, esos hombres que no tienen ninguna convicción, ni para un lado ni para el otro, solo lo que les garantiza su poder y sus privilegios, ¿no? La hipocresía, la mentira como forma de hacer política y como discurso legitimado hasta en su propia conciencia. La mentira de alguien que te prometió pobreza cero, después dijo que las elecciones no sucedieron, ahora dice que hay que dar vuelta a algo que no sucedió y que va a generar más trabajo, ¿no? En la propaganda que sale en la radio, que lo peor ya pasó. A mí me llama la atención la cultura de la precariedad, una cultura de la precariedad que ha instalado este gobierno, que no es nueva, pero que la ha instalado, la ha consolidado este gobierno, donde todo es precario: la información, la justicia, el trabajo, y no me refiero solamente al trabajo de los compañeros, de los laburantes que están en el sector más postergado, en la economía popular. Nosotros hemos llegado a tener un salario mínimo vital y móvil que orilla la línea de indigencia y que está por debajo en dólares internacionales con el de Perú,
Bolivia y Paraguay, cuando la Argentina históricamente tuvo índices de desarrollo humanos muy superiores. Quiero volver un poco a esto, pero para terminar el tema de la reforma agraria. ¿Querés decir algo más de la reforma agraria? No. ¿Qué quisiste decir? ¿Cuál es tu idea? A ver, yo tengo 3 propuestas que fundamentalmente se basan en mi experiencia con el sector de pequeños productores, de agricultores familiares y de pueblos originarios. La primera es que la verdura, las frutas que vos comés, que cualquiera come, vienen de algunos cinturones hortícolas, como el de La Plata. Ahí viven decenas de miles de familias que son arrendadores, que pagan un arriendo, generalmente en negro, y que no les permiten construir su vivienda. Entonces viven en taperas, en condiciones muy, muy malas. Son de alguna manera estafados por los intermediarios porque venden su producción muy barata y al consumidor le llega muy cara. Y que eso hay que ordenarlo a través de distintos mecanismos de acceso a la tierra que tiene que ejercer el Estado, fundamentalmente con las tierras fiscales, digamos, ¿no? Fundamentalmente con las tierras fiscales. Se puede hacer, es fácil, le sirve al conjunto de la comunidad, pero evidentemente no es prioridad en la agenda porque la verdura llega y a nadie le importa demasiado cómo viven esas decenas de miles de familias que están fuera de la vista, fuera de los centros urbanos. Después lo segundo tiene que ver con los pueblos originarios. Digamos, hay más de 1.500 comunidades originarias registradas que no tienen su título de propiedad, aunque está la ley. Bueno, hay que priorizar eso para evitar los conflictos, el acaparamiento de tierras, etc. Y después el desarrollo de la agroecología, porque por lo menos yo, y no digo que esto sea todo el frente de todo, pero yo no estoy de acuerdo con un modelo extractivista basado en la soja transgénica, en la megaminería y el fracking. Digamos, yo creo que hay que hacer algo mejor con la tierra que tenemos para compartir. Pero digo, la idea se planteó es, Grabois propone la expropiación de las tierras, redistribuirlas de manera cooperativa. ¿Esto es qué? Es una pavada. Yo también hago una crítica a algunos niveles de concentración, como por ejemplo en la Patagonia, Benetton tiene 1 millón de hectáreas, Lázaro Báez tiene 600.000, ojo. En Misiones, Arauco tiene la mitad de la provincia y destruye el ecosistema plantando pinos y se lleva todo el capital para otro país, digamos. Entonces, Lewis, Tompkins, la Fundación Tompkins, es decir, hemos perdido algunos niveles de soberanía sobre un pedazo grande de nuestra patria y yo creo que eso hay que discutirlo, No tengo la receta de cómo se resuelve, pero poder cuidar y preservar nuestros bienes comunes de una ofensiva del capital sobre la naturaleza y poder garantizar que los pequeños agricultores y campesinos tengan un lugar, tengan un pedacito de tierra para cultivarla en condiciones dignas y para vivir bien, me parece que es absolutamente razonable y se tiene que discutir. Aquel sábado que nos enteramos que el candidato era Alberto a hoy, ¿qué pensás de Alberto? ¿Cómo es tu recorrido? Hablas con él, ¿no? Hablo. No, pienso que es un buen tipo, con buenas intenciones, y que es un articulador de un frente heterogéneo, ¿no? Una coalición política heterogénea, y que se está preparando para articular conflictos de intereses que ya existen, pero que se van a ir desatando. Es decir, acá hay una contradicción, que no digo que sea irresoluble, pero hay una contradicción entre los intereses, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional y del conjunto del pueblo. Fíjate lo que está pasando en Ecuador con el ajustazo que está planteando hoy mismo, Lenín Moreno. Digamos. No puede haber paz social cuando se pretende que una deuda que se generó de manera ilegal, arbitraria, que se fugó absolutamente íntegra y no se hizo un solo puente, una escuela ni nada, la pague la mayoría del pueblo, los jubilados, los niños, los laburantes, que paguen los platos rotos de una fiesta en la que no participaron. Entonces, bueno, primero yo creo que va a haber que auditar dólar por dólar en qué se gastó esa plata, pero en cualquier caso, Alberto va a tener que articular distintas visiones y distintos intereses. Yo me acuerdo cuando lo nombraron, había tristeza. ¿Vos te desilusionó que fuera ella? Sí, porque de alguna manera yo creo que para conseguir la unidad de nuestro país hay que pasar por una primera etapa de ciertas confrontaciones. Por ejemplo, con el tema de la deuda. Para mí a mí no me dan las cuentas. Yo hago sumas y restas y no veo cómo vamos a hacer en la Argentina para que un laburante del sector de trabajadores formales registrados, la mediana en la Argentina son 35.000 pesos. La línea de pobreza está en 33. Sí, claro, no hay modo. No hay modo, no cierra de ninguna manera. ¿Cómo lo vamos a arreglar esto pagando 100.000 millones de dólares de deuda contraída sin ningún otro sentido
que alimentar la burbuja financiera macrista. Yo digo, inventemos el neologismo. ¿Te desdesilusionaste con Alberto? No, tengo un poco más de confianza. Un poco. Sí, en la cancha se ven los pingos. Tengo un poco más de confianza, lo veo más firme a él en algunas cuestiones, como por ejemplo la negociación de la deuda. Creo que él tiene con muy buena intención una visión en la que, por ejemplo, grandes cerealeras pueden ceder voluntariamente parte de su ganancia para contribuir al bien común. Yo no lo creo. Yo creo que la filantropía de los sectores del capital concentrado es una quimera, es una entelequia, es algo que no va a suceder, pero lo veo muy enfocado, por ejemplo, en la lucha contra la emergencia alimentaria del hambre. Lo priorizó el tema, lo puso como la primera política pública, eso es un signo auspicioso. Lo veo con esta capacidad de articular sectores muy diversos. Por ejemplo, articular con nosotros no es fácil, digamos, ¿no? Articular con alguien que te dice, y tengo un poco de confianza, y que te dice, mirá, si no se cumplen las demandas de los sectores más humildes, desde luego que nosotros vamos a ir habitando el espacio público para ejercer el derecho a la protesta y la democracia participativa de los de abajo. Es decir, si no se responde a lo que vos planteás, estás en la calle. No, yo lo matizaría de la afirmación, digamos, ¿no? Si no se recompone la situación social, por lo menos del 30% más pobre que ya está en la lona, no nos queda otra opción que salir a protestar y a dar esa pelea porque, insisto, los platos rotos de la fiesta macrista no lo paguen los laburantes, no lo paguen los sectores medios y, desde luego, que no lo paguen los 5 millones de niños pobres que hoy no pueden tomar leche, que no pueden comer un pedazo de carne y que, con suerte, están nutridos lo suficiente para levantarse el otro día. Entonces, nosotros estamos al borde de una catástrofe humanitaria. Estamos rozando los 40% de pobreza, digamos, ¿no? 35 en el primer semestre, antes de la 38 devaluación. dicen por lo menos. Por lo menos 38 y vamos a terminar en 40 fácil. Vamos a terminar con una deuda equivalente al 100% del PBI. Explícame cómo resolver las dos cosas, digamos, ¿no? ¿Y en ese modo, con Cristina seguís hablando? Cristina estuvo viajando mucho afuera. Así que he hablado poco con ella, porque estuve viajando mucho afuera. Se está ocupando de la situación de su familia, de su hija en particular. Así que últimamente no tuve la posibilidad de hablar con ella, pero está claro que ella tomó una decisión y esa decisión implica un empoderamiento de Alberto, que lo está ayudando a que no se escape un solo voto de los que tenía ella y que tuvo un gesto de mucha grandeza y mucha humildad, de esos de los que se habla mucho y se hacen poco, ¿no? De aprender a dar un paso al costado. Y yo tengo la absoluta certeza que no lo hizo por un cálculo electoral, porque Cristina ganaba las elecciones igual. ¿Sentís que, digamos, esta es mi impresión, ¿no? Que vos desde los sectores sociales más postergados va a ser como un faro de control de Alberto? ¿Sentís que Cristina puede ser un faro de control del núcleo central de lo que es el kirchnerismo sobre Alberto? No lo creo. No lo creo. Porque es distinto, porque, digamos, Alberto es el candidato de Cristina, si se quiere, y Cristina es la vicepresidenta de Alberto. Es decir, ahí hay un bloque muy sólido. Hay un bloque muy sólido donde la tónica la pone la moderación de Alberto y no la pasión de Cristina. Es decir, un cambio entre esa energía apasionada de Cristina que genera amores y odios, a una energía más conciliadora, más moderada de Alberto. Y evidentemente Cristina y gran parte de la dirigencia política opositora evaluaron que este era un momento para eso. Y puede ser que tengan razón, Yo me preocupa cómo vamos a hacer para enfrentar, porque vamos a tener que enfrentar, el conflicto que nos genera esta deuda odiosa, impagable, para mí ilegal, ilegítima. Me preocupa cómo lo vamos a hacer, digamos, ¿no? Pero bueno, tampoco tengo la solución a ese problema. Yo digo, no es si eventualmente Alberto gana, no es el tercer gobierno K, no es el tercer gobierno kirchnerista. No, cambió mucho y aparte hubo muchos cambios durante el periodo
de Néstor y Cristina Kirchner. No fue todo igual, digamos, ¿no? Hubo distintos momentos, incluso las alianzas con sectores que hoy son ultra opositores. Vos fijate que el macrismo echó mano de kirchneristas conspicuos como Pichetto. Pichetto fue el chupamedias número 1 de Néstor y de Cristina durante 12 años, ahora es el macrista emblemático. O Lustó, con el que tengo buena relación, me parece un buen tipo, pero Lustó fue el que inventó la 125 y el que generó la grieta, si se quiere, con una decisión, una muy mala decisión económica, que fue igualar a un chacarero, a un productor mediano y a un terrateniente. Bueno, se equivocó. Ahora es candidato macrista, digamos. O sea, van cambiando las cosas. Ahora, que hay como una cosa casi personal con Pichetto, ¿no? Nah, Pichetto me parece que es que predica un discurso de odio. Y eso está mal, un discurso de la xenofobia. Es un tipo que habla de los senegaleses, de los bolivianos, de los paraguayos, de los peruanos, despectivamente, asociándolos a determinados delitos, cuando acá el 90% de los migrantes o laburan en la tierra, o laburan en la construcción, o laburan en un montón de cosas que Pichetto no hizo jamás en su vida y que debería valorar y respetar más. ¿Sentís que él te odia a vos? No, yo creo que él, digamos, trabaja en la construcción de enemigos y le gusta ponerme como enemigo. A mí la verdad me daría vergüenza, siendo un hombre de su edad, candidato a vicepresidente, senador, expresidente de la bancada oficialista en el Senado, elegir como enemigo un ciudadano sin responsabilidad institucional que dirige un movimiento de trabajadores informales. Me daría mucha vergüenza. Pero bueno, qué sé yo, la cobardía funciona así. Te lo cruzás acá en la puerta del estudio, Pichetto. ¿Tenés algo para decirle? Lo mismo que digo públicamente, digamos, ¿no? Bueno, Pichetto votó una expropiación masiva de terrenos donde están los barrios populares. Yo negocié esa ley en parte con él, que es la Ley de Integración Urbana de los Barrios Populares, que utiliza el Instituto Constitucional de la Expropiación como una forma de resolver una situación de hecho que es que las barriadas, los 4.400 barrios populares que hay en la Argentina, no tienen regularización dominial y por lo tanto no podía haber una intervención del Estado, ¿no? Nosotros elaboramos esa ley, la negociamos con el Ejecutivo, la negociamos con la oposición, que en ese momento Pichetto era un opositor, y ahí Pichetto no era macrista, pero bueno, veamos, ¿no? Hay gente que se mueve mucho al calor del poder. Él tomó una decisión, le fue mal con su decisión y ahora está viendo qué negocio hace. Y el negocio de él es consolidar un núcleo de derecha dura, bolsonarista, y eso creo que hay que enfrentarlo, digamos, ¿no? Que estas tendencias de extrema derecha hay que enfrentarlas porque después empiezan a echar raíces y son muy dañinas en la sociedad. ¿Qué te pasó leyendo el domingo este informe que decía que vos, el Polo Obrero y una organización más eran los que habían concentrado la ayuda social y que era, digamos, la negociación que tenía Stanley con ustedes para calmarlos? Yo creo que hay 4 mitos, ¿no?, en relación a los movimientos populares. El primer mito es que los movimientos populares están compuestos por gente que no trabaja. Eso es una barbaridad, ¿no? Los integrantes de los movimientos populares trabajan y muchísimo. Son recicladores, un montón de trabajadores de cuidados, de guarderías, de comedores, de merenderos, horticultores, constructores de vivienda, barren barrios, limpian arroyos, hacen cualquier cantidad de tareas y lo que tienen es un salario social complementario, que no es un plan, que es un complemento de ingreso, que es la mitad del salario mínimo vital y móvil. O sea, de eso no vive nadie, eso es otro mito, viven del plan. Nadie puede vivir con medio salario mínimo vital y móvil. Como complemento al ingreso que se ganan en su propia actividad, o en la feria, o en la changa, o en el cartoneo. Bueno, y entonces ahí tenés otro mito. Y otro mito es que los movimientos administran fondos. Eso es mentira. Cada persona tiene una tarjeta bancaria intransferible que recibe directamente del Estado. Y por último, que eso es mucho, es el menos del 1% del gasto primario. El salario social complementario es el 0.45% del gasto primario. O sea, para inserción sociolaboral de los más pobres hay menos del 1%. Es una barbaridad. Y con esta obsesión por atacar a los movimientos populares, inventan barbaridades, inventan estupideces, y en vez de debatir cómo terminar con la pobreza, cómo terminar con el desempleo, con el hambre, con el alfabetismo, con la crisis de la educación, se discute si está bien o mal que alguien reciba medio salario mínimo vital y móvil. Bueno, es una cuestión de insensibilidad
muy chota para mí. Muy chota. Sí, sí, muy fea. Muy fea. Hay una insensibilidad fea que es minoritaria, digamos. Por suerte la clase media en la Argentina no es lo que ellos quieren que sea. Digamos, la clase media en la Argentina tenés una porción muy grande que es humanista, que es progresista, que es solidaria y que no se come los versos de que la culpa de sus problemas es de lo que está más abajo, digamos, ¿no? Que es el manual de estilo de todo populismo de extrema derecha. La culpa de tus problemas como ciudadano de clase media son los bolivianos, son los paraguayos, son los cabecita negra, son los que cobran planes, que encima no laburan y son vagos. Bueno, esa construcción de sentido común es muy dañina para la sociedad y tiene como contrapartida un modelo económico donde los únicos que ganaron, y esto es dato duro, es el decil más altos, el 10% de mayores ingresos. El 90% restante perdió todo. El decil más bajo perdió el 17%, que es mucho. Pero todos los demás deciles, o sea, la clase media hasta la clase media alta, perdió plata durante el macrismo. Solo ganó el 10% más rico y de ese 10% puntualmente el 1%. Es decir, es un caso de manual de la economía del 1%. No es, te dice 1000 veces este punto, no es que no le salió, es que este era el modelo para vos. Creo que cuando hablamos alguna vez de esto, yo te decía que tenía mis dudas. Ahora estoy cada vez más seguro de que lo de Macri no fueron falsas promesas, fue una estafa, hecha y derecha. Es un modelo inhumano que ellos lo justifican con la teoría de la falsa meritocracia, porque no se aplica a ninguno de ellos, digamos, ninguno de ellos tiene ningún mérito, ninguno va a ser premio Nobel de nada, te lo puedo asegurar, y con eso justifican una transferencia de riqueza desde el 90% de la sociedad hacia ese 1%. Entonces sí creo que es un modelo, pero te voy a agregar una cosa. No creo que Macri sea el principal culpable, ¿eh? Creo que es el principal responsable, si se quiere, porque él asumió un compromiso con el conjunto de la población y mintió, ¿no? Nos estafó. Pero hay sectores que son los que siempre ganan, nunca dan la cara, siempre salvan el pellejo y que son los que se ocultan atrás de todo este tipo de esquema de gobierno neoliberal. Desde el 76 para acá. Van cambiando un poquito. Ojo, no estoy haciendo una comparación en términos de lo que significó el terrorismo de Estado, ni en términos de lo que fue el menemismo, que fue más tiempo. Simplemente estoy diciendo de que si vos rasqueteás un poco, detrás de las caras visibles que le dan la impronta a una época, Menem, Videla, Macri, detrás de eso hay intereses que son exactamente los mismos. ¿Qué le pondrías el nombre de? Te voy a dar un ejemplo muy concreto. La sociedad rural. El predio de la sociedad rural apoya abiertamente el golpe militar, después recibe de Menem ese predio, para dar un ejemplo tonto, ¿no? El predio famoso de Palermo, y recibe de Macri la baja de retenciones. Bueno, de los terratenientes. Y son los únicos que ganan. Ese sector, ni siquiera todos los socios de la sociedad rural, porque hay sociedades rurales más chicas. Entonces ahí tenés un grupo. Después, los cuasi monopolios, ¿no? Si querés te puedo nombrar empresas, pero Molinos, por ejemplo. Molinos destruyó toda la industria, las pymes y incluso empresas grandes de fideos. Las compró, las fundió y tiene las góndolas completas. Bimbo tiene el 90% del mercado del pan, ese grupo. Entonces, la Anónima creció como loco. El sector financiero, los bancos, los únicos que ganaron. Algunos sectores vinculados a los medios de comunicación, el grupo Clarín. Entonces, si vos agarrás los concesionarios de autopistas, digamos, vos agarrás las empresas que Edenor y Edesur, Midlin y Caputo, agarrás las empresas que ganaron y las juntaron en pala, y son todos del mismo grupo, amiguetes del presidente, y los que vienen currando con los gobiernos neoliberales, autoritarios en algunos casos, y en otros casos, como el de Macri, democráticos, porque el gobierno de Macri fue un gobierno democrático, que hay que respetarlo hasta el último día, pero que abusó claramente de su poder y su manda constitucional en algunos temas, como por ejemplo el tema de la deuda. ¿Por qué haces esto, Juan? ¿Por qué haces tu laburo? Porque tengo convicción en que nuestro pueblo, Latinoamérica y la humanidad merecen un sistema distinto, más humano que el que tenemos hoy, que permita a todo el mundo acceder a la tierra, el techo y el trabajo. Son mis convicciones y además es mi vocación, ¿no? Es lo que me gusta hacer y espero seguir haciéndolo hasta que me muera. Yo sé que no te gusta hablar de nada personal y no lo voy a hacer. Pero digo, tenés que poner en un formulario profesión,
pones abogado, me imagino. Pero digo, ¿vocación? ¿Cuál es tu vocación? La revolución. Pero una revolución humanista. Un humanismo revolucionario. O sea, yo quiero irme de este mundo, si se puede, presenciando un cambio estructural del sistema que no gire más en torno a la guita, que gire en torno a la mujer, al hombre, a la naturaleza, porque estamos en un sistema, y ahora no hablo de modelo, no hablo de Macri, un sistema No, estoy tratando de ir más profundo todavía. de desigualdades escandalosas. Nadie se puede realizar en una sociedad con estas desigualdades, que además está, como cualquier dato científico comprueba, está yendo hacia un colapso del planeta, un colapso de la naturaleza. Y eso se puede evidenciar en la vida cotidiana, lo evidencia en los pueblos más sencillos, con la cuestión del clima, de los incendios, de los tsunamis, de las inundaciones, pero también la ciencia pura y dura de los más altos niveles, que este modo de producción, de consumismo, destrucción del ambiente, no va más, no se aguanta más y hay que transformarlo. Y yo soy parte de esa lucha. Yo creo que la utopía moviliza. Al contrario, muchos creen que la utopía en realidad cristaliza la inmovilidad. Pues es tan lejos, sabes que es una utopía. Yo todo lo contrario. Creo que la utopía es un norte que... ¿Cuál es tu utopía? Esa transformación. Esa transformación que se sintetiza en cosas muy sencillas, que es este programa de tierra, techo y trabajo. No es un eslogan. Hoy podemos tener celulares, teléfonos de alta tecnología, relojes, cámaras, todo eso, pero tener un pedacito de tierra, tener una casita y tener un laburo digno, estable, que te permita comer, jugar, irte de vacaciones, parece una utopía. Nos hemos acostumbrado a una cultura de la precariedad, a una cultura de vivir mal, que no se aguanta más. Y yo creo que eso hay que cambiarlo, y yo creo mucho en las generaciones que vienen después que nosotros. Creo que digamos, hay que deconstruir una idea de que el fin del mundo está más cerca que la revolución. De que se puede destruir el planeta, pero no se puede cambiar las estructuras sociales. ¿Cómo no se van a poder cambiar las estructuras sociales? Me gusta la frase. El fin del mundo, hay que deconstruir la idea que el fin del mundo es más posible que la revolución. Así es. ¿Y cómo se plasma el humanismo revolucionario o la revolución humanitaria? No me acuerdo cómo lo dijiste. Sí, le podemos poner cualquier... Sí. Porque yo quiero resaltar una cuestión, digamos. No se trata de un colectivismo, ni de una cuestión de violencia. Se trata de poner la economía, que es la administración de la casa común, ese es el origen etimológico al servicio de la casa. Y oikos, claro. Al servicio de la casa y de sus habitantes. No, porque digo, se va a enojar Pichetto, no van a ir más. Bueno, sí. El pichetismo va a decir... Trosco revolucionario que quiere tomar las armas para la reforma agraria. Bueno, por eso. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que el pueblo argentino demostró que no le entra una bala a esas mentiras. ¿Pero cómo es la revolución? ¿Cómo soñás la revolución? Mira, el acceso a estos derechos sagrados, elementales, a la tierra, al techo, el trabajo, a la alimentación, el ambiente, la educación, la salud, simplemente implica que haya una redistribución más justa de la riqueza de ese 1% que la concentra. Los mecanismos para hacer eso institucionalmente ya existen, digamos. Existen los impuestos, existen un montón de mecanismos, pero la transnacionalización del capital hace que sea muy difícil hacerlo a escala de un solo país. Entonces, yo creo que hay un tema de conciencia, digamos, que cuando los pueblos adquiramos la conciencia necesaria para entender que hay una contradicción, no solamente entre nuestros intereses, sino en los intereses del planeta y los de esa plutocracia, de la cual hay muy pocos argentinos que la integran, ¿eh? O sea, yo no tengo problema casi con ningún argentino, te diría. Hay muy pocos argentinos que la integran. Hay un par que son unos vivos bárbaros, pero después los demás viven en otros países. Y esa plutocracia hay que enfrentarla. Y esto que estoy diciendo yo, hay un movimiento en Estados Unidos impresionante de jóvenes diputadas del Partido Demócrata que lo plantean, en Inglaterra de jóvenes laboristas que lo plantean. En todo el mundo hay un movimiento que todavía es silencioso, diciendo este sistema ya no se aguanta. Ahora, eso es un proceso y tenemos el aquí y el ahora de la Argentina. Entonces, yo no quiero tener un accionar testimonial y meramente de a ver qué pasa, no, de expresión de deseo. Y en el aquí y el ahora, si bien Alberto no se autopercibe como un humanista revolucionario, no es lo mismo que Macri. Por eso
yo siempre hablando con algunos amigos de... Mirá, yo hay una persona que quiero mucho, que es Miriam Bregman, que es mi abogada, que es del FIT, que la verdad que espero que entre como diputada porque le hace bien al país que haya ese tipo de oposición, porque ella va a ser opositora siempre. Tenemos miles de diferencias, y una de las diferencias que tengo es, para mí, bueno, no es que ella diga que es lo mismo, ¿no? Pero hay una diferencia muy grande entre Macri y Alberto, entre el proyecto que expresa Macri y el que expresa Alberto. Entonces, aunque ninguno de los dos proyectos a mí me complete, me apasione, sé que no es lo mismo y estoy dispuesto a pelear por un proyecto y contra el otro proyecto. Está claro que no le firmaste un cheque en blanco a Alberto. No, de ninguna manera, y creo que eso es bueno para él también. Y él lo dijo. Ahora, no sé si habrá arrepentido de lo que dijo, no creo, pero él dijo en un momento, creo que se lo dijo, estaba con Ofelia, con una compañía nuestra que va de legisladora, y dice, yo le pido que si me equivoco, me lo digan, me puteen, me critiquen, me movilicen. Bueno, Quédate tranquilo quédate tranquilo que lo vamos a hacer. A la mañana cuando te levantás decís, ¿arrancás optimista o pesimista mirando la revolución humanitaria? Mira, arranco muy optimista porque en general lo que hago es llevar a la escuela a mi hija, entonces tengo un tramo largo con alguien joven que te da ganas para pelear a vos, y además ves que eso de alguna manera va cuadrando, digamos, ¿no? Que esa pedagogía de la sensibilidad, de la sensibilidad que llega a puntos tales de pensar si hay que comer carne, no solamente por el sufrimiento de un animal, sino por el cambio climático, y estudiar y ver qué pasa con el metano y los feedlots. Entonces vos imaginate que hablamos eso con Echeverre, ¿no? No se puede discutir. No, está loco, no se puede hablar, pero hermano, ciencia, metano, ¿qué pasa con esto? ¿Tenés alguna idea de Echeverre, ministro de Agroindustria, ¿no? Sí, claro. ¿Vamos a seguir generando metano para siempre? ¿O querés hablar con Zika de los gases de efecto invernadero que produce el modelo energético? No te quieren ni hablar. ¿Cuánto tiene tu hija? ¿Qué edad tiene? Tiene 16. 15, tiene 15, todavía no cumplió. ¿Sentís que está orgullosa de vos? No sé. Siento que me quiere mucho, que es lo importante, y me critica algunas cosas y otras cosas no. Como... ¿No te dice papá para hacer quilombo? No, eso ¿No reclamo de eso? No. Y espero que el reclamo no sea ese, que el reclamo sea... Estás haciendo poco. Estás haciendo poco. Porque aparte no es que estoy todos los días haciendo quilombo. O sea, lo que nosotros hacemos es un poquito de exposición y de movilización, y todos los días construcción de comunidad en el territorio. Digamos, si vos vas... Te voy a dar un ejemplo que no es de las organizaciones populares. Vos vas a Puerta de Hierro. Hace 5 años y vas ahora. Antes de que llegue el padre Tano con el Hogar de Cristo. Era el infierno. El infierno. Narcos, violencia, desesperanza. Y ahora prácticamente sin nada es otra cosa. Es una comunidad, es una familia. Y ahí no fue ni la gendarmería, ni Bullrich, ni Vidal, ni nada. Fue ni el municipio tampoco, Fue la comunidad que se organizó, la comunidad organizada. En ese caso, en base a un cura villero. A veces puede ser en base a una organización social. A veces puede ser en base a un grupo de estudiantes, o a veces puede ser en base a los propios trabajadores. Pero la organización comunitaria es no solamente la barrera para confrontar el narcotráfico, no solamente una tabla de flotación en situaciones de crisis, sino una forma de hacer historia, digamos, ¿no? Y esa es la forma de hacer historia que construimos nosotros. ¿Entendés a un pibe de la edad de tu hija que dice, me quiero ir de este país? Sí, lo entiendo, lo lamento, porque tampoco es que le va a ir bárbaro en España, digamos, ¿no? O en Italia, porque hay cosas feas que están pasando ahí también. Es cierto que nosotros nos hemos acostumbrado a niveles de precariedad que no tienen nada que ver con la tradición de justicia social que tiene la Argentina. Pero el problema de los nini, el problema de la cultura del descarte, se expresa también en Europa. El sujeto más golpeado es la juventud y los migrantes. Los millones de migrantes, muchas veces que migran hacia países centrales como consecuencia de las políticas de esos propios países que hicieron daño a esas periferias. Bueno, la cultura de descarte que hace mucho tiempo expresa Bergoglio. ¿Te seguís mensajeando? No comments. Te seguís mensajeando. Es un prejuicio el que voy a decir ahora, el que voy a exponer ahora.
un tipo capaz de cuestionar todo. Pues, vamos, yo de lo que te conozco y de verte y de leerte, es un tipo que está dispuesto a cuestionar todo, que el orden establecido es como una incomodidad. ¿Me contás cómo lo conjugás con la fe? Es un poco inexplicable, porque la fe tiene esa cosa medio irracional. Pascal dice que hay razones que la razón no va a entender nunca. Entonces, es una cosa muy difícil de explicar. Por ahí puedo explicar más fácil el tema de la institución, digamos, ¿no? La iglesia es el pueblo de Dios, no es ni el edificio, ni los curas, ni el papa. Por suerte tenemos un hombre bueno y sabio ahí, pero una de las cosas que, digamos, no me olvido más es que la primera vez que pasé por el Vaticano había mozos con guantes blancos y autos de alta gama. La segunda vez ya no estaban, porque Francisco ya había dicho que la curia no puede vivir como príncipes del Renacimiento. Otro día vi monjas limpiándole los autos a algún cardenal. Y la otra vez ya eso no pasaba más, ¿no? Son pequeños gestos que van contra cosas horribles que pasan. Pero yo creo mucho en la historia y en la cultura de los pueblos. Es decir, que estuve en la caminata de Luján el otro día. Y es una maravilla. Son millones y millones de pibes, sobre todo pibes jóvenes, caminando. Y vos ves pibas con el pañuelo verde, pibas con el pañuelo celeste, ves gente que viene de la iglesia, gente que no viene de la iglesia, porque eso, la fe mejora al ser humano, para mí, no lo empeora, digamos, le hace bien al ser humano. ¿Sos un hombre de fe? Yo sí, y además promuevo que cada uno tenga su espiritualidad. El materialismo individualista nos lleva por mal camino. Si sos un hombre de fe y Dios es toda bondad, Sí. quedé en el catecismo, bueno, por ahí pasé por algún curso de teología, ¿me explicás por qué un pibe se muere de hambre? Porque Dios le dio al ser humano la libertad. Entonces, esa libertad es la libertad para el bien y es la libertad para el mal. Y el mal, que se dice el pecado, que es errar, esos errores, se van estructurando en estructuras de pecado. Le dicen los teólogos de la liberación, le decían estructuras de pecado. Y esas estructuras generan situaciones sistémicas como la que vos mencionás. Entonces yo creo que un cristianismo consecuente, y diría un humanismo consecuente, no hace falta ser cristiano, es pelear contra esas estructuras de injusticia que generan dolor y sufrimiento y contra toda arbitrariedad, es decir, contra todo abuso de poder, sea poder político, económico, mediático, que se da en la sociedad y que se da en uno mismo también, porque uno reproduce esas estructuras. Entonces hay que estar vigilándose todo el tiempo, digamos, ¿no? Yo me doy cuenta todo el tiempo que reproduzco estructuras de arbitrariedad, de las cosas que están mal, digamos, ¿no? De las cosas que la sociedad de alguna manera te mete hacia adentro y que a veces es difícil escapar de eso. Desde cosas que a mí no me atraen, como el consumismo, ¿no? Que es la gula del siglo XXI, que es el consumismo, hasta cosas que sí yo tengo esa tendencia, que puede ser a cierta arrogancia, cierta soberbia, ciertos raptos de ira, ¿no? Bueno, por lo menos reconocer que eso está mal, y si hay algo que te trasciende, vos tenés una deuda, porque recibiste la vida como un regalo. Entonces tenés una deuda, y esa deuda es una deuda que tenés que ir pagando a lo largo de tu vida, y es una deuda que tiene que ver con el amor a los que te rodean y a los que no conoces tan bien. Y me gustó una vez que, hablando con Ofelia, que creo que es atea, no sé, es agnóstica por lo menos. Por lo menos es agnóstica. Feminista, etcétera. Ofelia Fernández, primera candidata legisladora del Frente acá en Capital, ¿no? Ella me dijo una cosa que a mí me quedó, que es, me estaba explicando algunas cuestiones del feminismo y me decía, vos por haber nacido varón, sos un opresor. Yo le decía, ¿estás loca vos? Y yo, ¿por qué? No, sos un opresor pasivo. Después, si ejerces ese privilegio, vas a ser un opresor activo, ¿no? El ejercicio de los privilegios. Y yo me quedé pensando, tiene razón, yo tengo la potencia, la posibilidad de ejercer un privilegio
que ella no tiene. Después le dije, pero vos también sos una opresora pasiva de clase. Porque vos tenés una serie de privilegios, fuiste al Carlos Pellegrini, una serie de privilegios que un montón de otra gente no tiene. Me dice, puede ser. ¿Por qué planteo esto? Porque cuando vos empezás a reconocer que tenés determinados privilegios, los hayas elegido o no, por haber nacido varón de clase media, blanco, en un país de ingresos intermedios, que son privilegios y por lo tanto son injustos, porque todos los privilegios son injustos, seas vos quien los ejerce o lo hagas pasivamente, tenés una deuda. Tenés una deuda. Y esa deuda cada uno la paga como puede. No, yo no digo que todo el mundo tiene que hacer lo que hago yo. No me creo mejor que nadie. Ahí está entonces. Tu laburo es pagar esa deuda de ser un privilegiado. Puede ser. Puede ser. Y yo la pago así. Yo la pago así. Y espero que cuando me hagan el balance el día que me muera, me dé a favor, ¿no? No sé si es una frase pava, pero ¿todos tenemos un precio? ¿Todos tenemos nuestro precio? ¿En guita? No. Yo conozco mucha gente absolutamente incorruptible. Incorruptible. ¿Vos tenés tu precio? Yo me siento absolutamente incorruptible. No me gusta, aparte. No me gusta la plata. Me causa rechazo. Físico. Así, instintivo. No me gusta. No hay nada nada que se me ocurre que pudiera ser mejor que lo que hago, aunque tuviera todo lo que yo quisiera. Digamos, para mí. Yo soy feliz como vivo. No sé, me gustaría hacer una huerta, por ejemplo. No tengo tiempo. Un poco de tiempo. Dormir un poco más. Pero que haya menos tránsito. Pero plata no quiero. ¿Y qué querés? Esas cosas que te dije. ¿Tiempo? Tiempo. Tal vez un poco menos que hubiera menos agresividad, ¿no? Pero eso va a ser muy difícil porque este es un país jodido. Así que la agresividad no la inventé yo. Y ver los frutos de las cosas. Y cuando ¿no? te encontrás con un tipo que te pasa en las redes, yo leo lo que pasa, hey, ¿de qué vive? ¿Qué te pasa con eso? No, a ver, primero, yo creo que hay esa necesidad de escudriñar constantemente la conducta de los que trabajan por la justicia social, sea en lo político, en lo social o en el campo que sea, oculta un cierto nihilismo de que todos tienen un precio. De que no puede ser que haga esto. Un nihilismo que todos tenemos un precio. Claro, es nihilismo. No puede ser que alguien milite política, socialmente o por nada. Algo está buscando para él. Y eso se traduce automáticamente en guita, en patrimonio, etcétera, digamos, ¿no? Por suerte yo tengo el culo limpio y puedo explicar cada una de las cosas que hago, que hice, que dicen. Por eso no les ha ido tan bien atacándome hasta ahora, digamos, ¿no? Entonces, no me preocupa eso. Sí, qué sé yo, ponele, cuando dicen, hay una cosa que, ¿cómo se llama? Un meme, ¿no? Entonces, que le cobro una comisión a los cartoneros. Y la verdad que me molesta, porque yo dediqué muchos años de mi vida a trabajar con ese sector, tengo muchos amigos en ese sector, pero no todo el mundo me conoce. Entonces, el miente que algo queda, sucede. Y para mí es feo pensar que algún compañero de ellos, de los cartoneros, pueda pensar eso, ¿no? Me molesta cuando la nata pone la imagen de un puntero del intendente macrista de La Plata, que hoy está preso, un puntero que hoy está preso, que le sacó plata a los cartoneros y dice, este es un hombre de Grabois, un tipo que yo nunca conocí, que nunca tuvo que ver con mi organización, y muestra a unos cartoneros estafados. Me molesta que hagan eso y que haya impunidad para hacer eso. Pero ya me acostumbré. Tengo claro por qué puteás y por qué hasta el llanto. ¿Qué te lleva a eso? No, creo que algo que nos pasa mucho es que es la impotencia y la frustración cuando las cosas salen mal, cuando no se pueden hacer las cosas, digamos, sobre todo cuando es responsabilidad. Uno tuvo parte de la responsabilidad en que las cosas no se puedan hacer bien, digamos, ¿no? Yo, qué sé yo, sufrí mucho con que no podamos avanzar en mayores niveles de unidad con todos los movimientos populares, que haya tantas peleas y vanidades entre mi propia generación de militantes. Esas cosas las sufro mucho y yo soy parte de eso. No es que pienso que soy el bueno de la película. También tengo mis vanidades, mis arbitrariedades, mis caprichos y después también
obviamente me pasa que en algún momento decís, tendría que dedicarle 2 horas más por día a mis hijos. 3. Y bueno, hay un equilibrio jodido, ¿no? Porque los pibes también aprenden de lo que vos hacés, no solamente de lo que decís. Creo que una cosa que aprendí en estos años, yo me guío más por lo que la gente hace que por lo que la gente dice. A mí me puedes decir lo que quieras, pero me guío más por mis percepciones, así por la intuición, y por lo que hacen en concreto, y por los frutos que dan. Porque he escuchado discursos de recontra izquierda y conductas aberrantes, y discursos más moderados, y conductas ejemplares, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tener de luna de miel Alberto si gana? Yo dije 100 días. Yo creo que más que eso no. Porque tiene que mostrar resultados. Hay cosas que tiene que hacer. A ver, el tema del hambre, escúchame, en la provincia de Buenos Aires, 29 pesos la ración para cada pibe en el comedor. Triplicalo, hermano. No sé de dónde la vas a sacar, pero el pibe tiene que comer, digamos. Entonces ahí conseguís donaciones de una empresa, lográs un acuerdo internacional de la forma que sea, pero el resultado tiene que estar. Es decir, hay mecha corta para algunos resultados, porque hemos depositado muchas expectativas en ese proceso y por lo menos yo, y creo que todas las fuerzas populares, incluso fuerzas que no son parte del Frente de Todos, vamos a acompañar y vamos a laburar por cualquier propuesta que haga el gobierno para remar la situación. Pero si vemos que al mismo tiempo el mismo 1% se sigue enriqueciendo, que Lagarde se nos caga de risa desde el Banco Central Europeo con el daño que hizo en la Argentina, que los laburantes siguen teniendo un salario que orilla la línea de pobreza y el salario mínimo sigue orillando la línea de indigencia, se acabó el amor. 100 días es enero, febrero, marzo, un cachito abril, para mi cumpleaños, para el 17 de abril. Hasta ahí llegaron. Sí, y digo, eso se ve, insisto, en las medidas que vaya tomando, vos te das cuenta. Eso es una cosa que te das cuenta para dónde va el barco, digamos, ¿no? Alberto te genera, dijiste al principio, estamos cerrando, un poco más de... Confianza. ¿Axel? También. Axel me parece un muy buen tipo, muy inteligente. Tiene que haber, es otro estilo muy distinto al mío. Él tiene así como una cosa más de estadista, no es... Para decirlo, no lo quiero decir de una forma ofensiva, pero no es un tipo es un tipo con mucho carisma, pero no es un tipo así con un liderazgo de un grupo, de una organización o algo por el estilo. Pero tiene visión y es muy íntegro. Y Alberto, insisto, le pongo fichas, ¿eh? Le pongo muchas más fichas, te voy a contestar más concretamente, le pongo muchas más fichas ahora que el día que Cristina hizo el anuncio. Que aquel sábado a la tarde. Sí. Bueno, va a parecer que quiero terminar con algo irónico. Voy a terminar con algo irónico. Ya te pregunté qué pasa después que nos morimos, así que no tiene. Imagino que sigues pensando lo mismo sobre este tema. Dijo Woody Allen, solo sé que hay 2 cosas importantes en la vida. Una es el sexo, de la otra no me acuerdo. ¿Es? Pero, sí, es algo muy importante. No sé si es una de las 2 cosas más importantes, pero desde ¿La luego... otra? ¿Y lo retrucamos a Woody Allen? Desde luego, para mí es más importante el amor que el sexo. Y el amor es una cosa fuerte, que se siente en el cuerpo y en el corazón, digamos, ¿no? Entonces eso me parece lo más importante. Gracias por venir. Gracias. Un placer verte. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.